Al finalizar el 2003, el gobierno nacional toma la decisión de ajustar el salario mínimo legal al 12%. Este año, 2023, terminó con una inflación del 9.28%. ¿Qué significa esto? Que el salario mínimo recuperó un poder de compra equivalente a un 2.72%. Las críticas que se le han venido haciendo a esta decisión de gobierno están centradas en el impacto que puede tener el ajuste al salario mínimo en variables macroeconómicas como el crecimiento, la inflación y el desempleo. Sin embargo, aquí hay una cosa, y es que se ha dejado al margen el tema de la distribución del ingreso y la acumulación de riquezas. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en la mesa de negociaciones entre trabajadores y empresarios, lo que se está discutiendo es la distribución de la torta de la producción más pequeña. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte se va al exterior, es decir, que la distribución del ingreso es tal que el capital financiero internacional se queda con la mayor parte de la producción nacional y la riqueza que eso genera se va a acumular en el exterior. Las siguientes gráficas que correlacionan los ajustes del salario mínimo con la inflación, el desempleo y el crecimiento indican una cosa, y es que es poca la correlación que existe entre estas variables, es decir, que es bajo el nivel de explicación que ofrecen los cambios en el salario mínimo legal al comportamiento de cada una de estas variables. Técnicamente, en el análisis de mínimos cuadrados, entre más se acerque R2 al 1, mayor es el nivel de correlación. Para el periodo anterior a Petro, los tres resultados contradicen lo que se dice, a tal punto que, por ejemplo, que a mayor salario, más crecimiento. Seguro que hay quien piense que esto no es así. Bueno, entonces se escuchan las observaciones, pero que ojalá no sea el eco de la vocinglería de aquellos que tienen por costumbre medir la fuerza de sus argumentos por la longitud de la lengua o el pH de la acidez de la amargura. Aún así, ni más faltaba. Se escuchan todas las observaciones y se ignoran los arrebatos de ira, amargura y pasión, como si esto fuera una película de Almodóvar. Queda por desarrollar entonces el tema de la distribución del ingreso y de la riqueza. Echémosle un vistazo a este tema de la riqueza. Por allá en el siglo XVIII, Adam Smith, en su investigación, establece que el origen de la riqueza de las naciones está en el trabajo, es decir, en la energía que le proporciona el obrero a los procesos productivos. Para ese entonces, el capitalista, el dueño de la maquinaria, el dueño de los medios de producción, se apropia de los resultados de este trabajo, pero hay una característica muy importante, y es que participa de manera directa en los procesos productivos y además hay otra situación bien interesante, y es que arriesga su capital a los vaivenes que tiene la crisis del capitalismo, que son recurrentes desde entonces. Esto ocurre hasta finales del siglo XIX. Entrado el siglo XX, la situación cambia, porque el capital financiero entra a dominar las áreas claves de la economía. Dominar las áreas claves de la economía significa entonces apropiarse de la mayor parte de los ingresos y acumular la riqueza en unos pocos. Ahora, la diferencia está en que el capital financiero está al margen del sudor que se genera en las fábricas, en los procesos productivos, en los procesos de elaboración de los bienes y servicios que la sociedad requiere para la satisfacción de sus necesidades. En relación con este tema de la concentración de la riqueza y de la distribución del ingreso, miremos las siguientes estadísticas.
Entre 2020 y 2022, tan solo 91 personas entre 645 millones de latinoamericanos vieron crecer su riqueza en más del 20%, mientras la economía de la región crecía solo el 3.9%. Otro dato: por cada $100 creados en la economía colombiana durante los últimos 10 años, 45 fueron a parar al bolsillo del 1% de los colombianos, mientras que al 50% le tocó solo el 12% de esos $100 creados. Otro dato: el 1% más rico acumuló en Colombia más del 63% de la nueva riqueza generada entre 2020 y 2021. Para finalizar, tenemos esto: solamente el 10% de la riqueza generada entre 2020 y 2022 fue a parar al 90% de los colombianos. Después de lo visto, podemos adelantar los siguientes comentarios. Esta distribución del ingreso y la acumulación de la riqueza explica, en cierta forma, el estallido social de 2019, y no es que este movimiento fuera el producto de gente inadaptada dirigido por agitadores profesionales. Creo que este tema de la distribución de la renta y la acumulación de la riqueza puede explicar cabalmente esta realidad. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que la renta que se genera en la economía nacional se debe distribuir en su mayor medida entre nacionales, y que la riqueza que esos ingresos genere, pues también en su gran proporción se acumulen en el mercado nacional. Finalmente, la comprensión de esta realidad puede marcar perfectamente el camino que deben seguir los trabajadores, los empresarios y el 90% de la población colombiana para sacar al país del atraso y de la miseria en la que se encuentran gran cantidad de la población. Como diría el poeta Machado, esa es la estela luminosa de la mar, sigámosla.